Si alguien hubiera tenido que pronosticar cuando nuestro personaje de hoy era un niño, ¿qué sería al crecer? Nadie hubiera acertado. Él mismo a lo único que aspiraba a llegar a ser era camionero, pero la vida tenía otro destino para ese niño que nació pobre, creció sin padre y apenas sobreviviendo. A la larga sí se convertiría en un conductor, pero no de camión, sino de una nación y para muchos de un continente. Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios desde Sao Paulo, en Brasil, con Luis Ignacio Lula da Silva para Los Influyentes. Eu devo tudo a São Paulo. Le debo todo a Sao Paulo. Pero mi cabeza, razonamiento, es muy nordestino. El Nordeste es una zona árida, Pernambuco, ahí donde Lula y sus 7 hermanos recogían agua de lluvia y esperaban a que el barro se asentara para poderla beber, donde cazaban torcasas para tener carne para el almuerzo, donde la primera vez que Lula probó arroz fue porque estaba enfermo y su mamá se lo dio como si fuera remedio. De ahí salió la familia a reunirse con el padre que había migrado años atrás a Sao Paulo, un viaje de 13 días con la misma camisa, para descubrir que ese padre, Aristides, a quien Lula describe como un pozo de ignorancia, ya tenía otra familia. Sufrió mucho y vendió cosas de la calle, frutas de la calle y limpiando zapatos. Eu já morei em bairro. He vivido en zonas donde entraba 1,5 metros de agua en mi casa. Acordava à noite com rato, com barata. Me he despertado en las noches con ratones, cucarachas, con todo aquello que puedas imaginarte, ¿sabes? Subiéndose a la cama. Eu já morei em casa que caiu a parede. He vivido en casas donde se han caído las paredes. He vivido en calles donde salí a trabajar y no conseguía llegar a la parada de autobús de tanto lodo. He estado desempleado mucho tiempo. Sé lo que es el desempleo, ¿sabes? Empregado muito tempo, eu sei o que é o desemprego. Y en medio de esas dificultades se hizo obrero metalúrgico. Eran tiempos de dictadura. La fuerza de los hechos lo llevó a entender que si quería cambiar las cosas, no solo tendría que comprometerse con el sindicato, sino volverse un político. Él no quería formar parte de la vida sindical, tenía miedo. Su mujer, su primera esposa, también lo aconsejaba. Mi madre también creía que era peligroso. Uno podía perder el trabajo. Esta é uma coisa que... Eso es algo sobre lo cual no tienes control. Yo nunca pensé en mi vida ser dirigente sindical. Em setembro de 68... En septiembre del 68 fui invitado a unirme al sindicato y le dije a mi prometida que iría. Y ella me dijo: entonces vamos a suspender la boda hasta que salgas del sindicato porque tú te vas al sindicato. Te pueden poner preso. Bien. Conclusión. Me fui al sindicato, tomé posesión el 24 de abril del 69 y me casé el 23 de mayo del 69. Hay una tragedia en su vida, un año más o menos después de haber entrado al sindicato. Su esposa fue a dar a luz. Él fue al hospital para buscar a su mujer. Llegó allá y estaba muerta, el niño y la mujer. Aquello fue un impacto muy grande en su vida. Un segundo momento fue cuando me llevaron preso. Hasta entonces, él consideraba a nuestro régimen como un régimen que no tenía la seguridad de que fuese una dictadura muy malvada, y tal vez porque había mucho empleo y tal. Al llegar aquí intentó buscarme y no consiguió nada. Los tipos lo presionaron, lo interrogaron, esas cosas. Siendo sindicalista también perdió un dedo. Eu perdi esse dedo de madrugada, eu estava trabalhando à noite. Yo perdí este dedo en la madrugada. Estaba trabajando de noche. Al comienzo tuve muchas dificultades porque iba a lavarme la cara y cuando me la iba a lavar, que me llevaba la mano a la cara, el agua se escurría por este hueco. Tardó un tiempo en que pudiera aprender las condiciones para que el agua no saliera. Pero, además de eso, nunca tuve problemas. Mas fora disso, eu nunca tive problema, nunca tive problema. Y con esa forma simple de expresarse conquistó a los obreros. Por ejemplo, convirtió en caricatura el panfleto sindical que nadie leía, agrupó a sindicatos en un movimiento mayor, les dio clases hasta de madurez y luego de varias luchas frustradas llegó a una conclusión.
que não adiantava só. No bastaba solamente pelear. Não dava para. No lo conseguía porque las leyes de la dictadura no permitían. Allí descubrió que tenían que organizar un partido. Que ele tinha que organizar partido. Em 80 criei partido político. En el 80 creé un partido político. En el 82 fui candidato a gobernador. En el 86 fui el diputado federal más votado en Brasil. Y después disputé las elecciones del 89, 94, 98, 2002 y 2006. La primera vez que no voté por mí para presidente fue para Dilma, porque en todas las elecciones voté por mí. Pierde las elecciones para la presidencia 3 veces. 3 veces. Y la gente decía, no, este tipo de nuevo, señor. Y él mismo. La tercera vez él no quería más. No quería y la gente insistió. Y la cuarta vez que se candidata, él gana las elecciones y después se convierte en un fenómeno político brasileño. Yo que me intereso mucho por la historia de Brasil, yo decía hasta 10, 15 años que la figura más importante de la historia de Brasil era Vargas, Getúlio Vargas, el padre de los pobres, el hombre que creó la Petrobras, el nacionalista. Hoy, sin ninguna dúvida, yo puedo decir que mis nietos, mis tataranietos, cuando miren hacia este momento que Brasil está viviendo, siglo pasado y este siglo, van a decir el tipo más importante es Lula. E eu não gostava de política. No me gustaba la política, odiaba la política. Como todo ignorante, porque ¿a quién no le gusta la política? ¿Sabes cuál es la desgracia de quienes no les gusta la política? Que son gobernados por quienes les gusta. Y si a quien le gusta es siempre la minoría, significa que la mayoría nunca va a llegar al gobierno. Lula dijo en una entrevista que qué bueno que él no ganó la primera vez que se presentó, porque ni siquiera hubiera terminado su mandato, porque eran muy radicales. ¿Qué lo desradicalizó a él? La vida. La vida. Hasta para un hombre de izquierda como yo, era algo de un radicalismo que estatizar todos los bancos, reforma agraria radical y no sé qué, no gobernaría. Él tiene razón, no gobernaría. Pero la vida le fue enseñando y el tiempo también, porque Brasil fue cambiando. Él mismo fue una víctima. Él pasó un mes y pico dentro de una cárcel. Y él tiene una sensibilidad política, una intuición, un olfato que pocos políticos tienen. Y a propósito del paso por la cárcel, ese fue el momento que marcó que su apodo desde la niñez se volviera el alias con el que lo pusieron preso. Luego, en libertad, pasó a ser su nombre oficial y el de toda su familia. ¿Por qué se puso usted Lula en la cédula? Quando eu fui candidato, Cuando fui candidato, la primera vez a diputado, nadie me conocía como Luis Ignacio. Me conocían como Lula. Y para poder registrar mi candidatura, le agregué Lula. depois eu casei. Bueno, después me casé y entonces le coloqué Marisa Lula. Ah, Marisa Lula. Era Marita. Era Marisa Leticia Lula da Silva. Después nació mi primer hijo, Fábio Luiz Lula da Silva. Fábio Luis Lula da Silva. Después nació el segundo, también Lula da Silva. Después nació el tercero. Yo tenía una hija, Lurian, cuando estaba viudo de la primera esposa. También le coloqué Lurian Lula da Silva. Y mi hijo mayor, que es hijo solamente de Marisa, de su primer matrimonio, fue al registro y le pidió a un abogado amigo mío que le colocara también Lula da Silva. Entonces, todo el mundo quedó Lula da Silva. Então ficou todo mundo Lula da Silva. ¿Eso quiere decir que usted es un buen padre? ¿Me da esa idea o no? Não, aí seria bom perguntar para eles. No, sería bueno preguntarle a ellos. Yo creo que soy buen padre, pero la verdad, el buen padre fue Marisa. O pai foi a Marisa. Porque a Marisa cuidou deles. Porque Marisa fue quien cuidó de ellos desde que nacieron, porque yo viajaba mucho. Ya era dirigente sindical. Cuando nació el primero, tuve una reunión en el sindicato. Yo la dejé en el hospital a las 6 de la mañana y me fui a una reunión muy tensa en el sindicato. Solamente me acordé a las 11 de la mañana. Entonces, corrí para el hospital, pero ya había nacido. O outro nasceu.
El otro nació prematuro. Yo estaba en el estado de Bahía, participando en un congreso sindical. Mi hijo menor, llevé a Marisa al hospital, yo quería estar en el parto, pero entonces me llama el presidente del PT, diciéndome que había una reunión importante con el gobernador y que yo tenía que ir. Dejé a Marisa en el hospital, fui a la reunión y cuando regresé a las 11 ya había nacido. Así fue. Porque usted prefirió ser Escorpión y no Libra. Pese a que en el documento dice 6 de octubre, yo conmemoro mi día el día que mi madre dijo que nací. Porque fue ella quien sintió los dolores para traerme al mundo. Sí, pero yo leí que usted dice que le gusta más el signo Escorpión que el signo Libra. Sí. ¿Por qué? Porque es divertido. Porque é legal. Toda vez que eu olho no jornal... Porque siempre que veo el periódico, veo que al signo Escorpión siempre le van a pasar cosas buenas. Sempre uma coisa boa para acontecer. ¿Y es que usted lee el horóscopo? Sí, de vez em quando. Sí, de vez en cuando leo el horóscopo. Daqui 5 anos. Al volver, Eu espero que não precise... Espero que no necesite regresar a la presidencia. el presidente que sacó a millones de personas de la pobreza, gobernando como una madre. Para Lula, la cuarta fue la vencida. Durante su gobierno, 28 millones de personas salieron de la pobreza y 36 millones ascendieron a la clase media. Esto lo logró sin tener un título universitario. Su escuela ha sido la vida y su principio, gobernar como una madre. Es increíble que sin tener la formación universitaria haya podido crear un programa tan exitoso como Bolsa Familia. ¿En quién se inspira? ¿De dónde saca sus ideas, sus programas? Eu penso que há uma... Yo pienso que hay una confusión pregonizada históricamente por la élite política de los países. A escolaridade, ela te dá... La escolaridad te da un conocimiento específico. Puedes ser un gran médico, una gran periodista, pero no hay un curso para formar a un gran político. Para formar grande político. O que forma grande político é a tua Lo que relação forma a un gran com a político sociedade. es su actuación con la sociedad y el grado de compromiso que se tiene con esa sociedad. Então, quando eu cheguei ao governo, Entonces, cuando llegué al gobierno, no necesité hacer ningún milagro. Solo necesité colocar en práctica todo aquello que aprendí en la vida. e a maior vontade minha Mi mayor deseo era ganar para probar que yo era capaz de hacer aquello que yo quería que los demás hicieran por mí. Bom, e aí eu penso que foi fácil. Y entonces pienso que fue fácil, porque monté un buen equipo. Dije, Vou começar a fazer o voy a necessário. comenzar haciendo lo necesario. Depois eu vou fazer o Después possível. haré lo posible. Quando menos Y espera, cuando estarei menos se lo esperen, fazendo o impossível. estaré haciendo lo imposible. Se ao terminar o meu mandato, Si al terminar mi mandato, todos los niños, todos los hombres y todas las mujeres de este país estuviesen desayunando, almorzando y cenando todos los días, ya habré cumplido con la misión de mi vida. ¿Eso era lo imposible? eu fui o único presidente da República Yo fui el único presidente de la República que no tuvo diploma universitario. Y soy el presidente de la República que más universidades construyó en la historia de Brasil. no Brasil. Enquanto toda a elite brasileira Mientras toda la élite brasilera construyó en 6 años 140 escuelas técnicas, yo, en 10 años, 8 años míos, construí 214. as universidades particulares Las universidades particulares debían impuestos al gobierno. Entonces, en vez de estar peleando, yo cambié la deuda por bolsas de estudio. e hoje você tem no Brasil Y hoy en Brasil tienes a hijos de empleadas domésticas, hijos de obreros, estudiando medicina, estudiando ingeniería. eu proibi no governo Yo utilizar a prohibí en mi palavra gobierno utilizar la palabra gasto cuando se trata de pobres y cuando se trata de educación. ¿Por qué cuando se presta dinero para el empresario es inversión y cuando doy dinero al pobre es gasto? Lula descubrió que por la primera vez en la historia de Brasil, los pobres dejaban de ser un problema para ser parte de la solución.
les dio plata a todos para que fueran a poder comprar, o sea, eso Exatamente. es sumamente Pero no dio- populista. pero puede parecer a la primera vista que sea una limosna, que es no enseñar a pescar, sino dar el pescado a la persona, pero no. Para recibir el dinerito al final del mes, tú tienes que comprobar, y esto es automático con la tarjetita que metes en la máquina del banco, que tus hijos estuvieron todos los días en la clase. Entonces, al mismo tiempo que está incorporando al mundo de los comientes y de los consumidores un batallón de gente, son 4 chiles, él está obligando a esta gente a meter los niños en la escuela. ¿De dónde salió todo el dinero para hacer eso? Del Tesoro Nacional. Él dice, aprendí con mi mamá, aprendí con dona Lindu. ¿Por qué, presidente? Porque éramos tantos hijos, 10, 11, 12, no sé cuántos, y todos trabajaban, todos, desde el chiquitito hasta el mayor, y al final del mes la mamá cogía la plata de todos y redistribuía desproporcionalmente. Primero compraba las cosas de la casa y después, si sobraba dinero, si restaba algún dinero, no te devolvía el tuyo en la misma proporción que tú aportaste. Si tu hermana o tu hermano está precisando más que ti, sea para lo que sea porque consiguió una novia y quiere llevarla al cine, entonces tiene que tener un dinerito más. ¿Qué es esto transpuesto para la administración de un país desigual como Brasil? Es sacar dinero de los estados más ricos para ayudar a los estados más pobres. ¿Qué hizo él ahí? Primero, la gente está comiendo, desayunando, almorzando y ¿Pero ya por sus propios medios o porque son subsidiados? Muchos por sus propios medios. Quizás sea interesante tú buscar estadísticas sobre la cantidad de gente que ya no necesita más de la Bolsa Familia, que ya salió. ¿Por qué? Porque se tornó un pequeño comerciante en su ciudad, porque cría gallinas y vende huevos. Cada uno en su cosa otra tiene una máquina de costura y hace ropas para los vecinos. Pero las protestas de este año en Brasil por múltiples causas como mejor educación, transporte público y contra la corrupción muestran que los problemas no están del todo solucionados, que la poderosa clase media que Lula fortaleció quiere más. Y va a tomar 10, 15, 20 o 30 años más para que construyamos estar en una sociedad más justa. Esto vale para Colombia, vale para Brasil, vale para México, pero también vale para Estados Unidos, vale para España. Lo que yo quiero saber es si usted volvería a la presidencia, a ser candidato. Yo soy un político. No, mira, yo soy un político. Siempre me da miedo responder esa pregunta. Porque si digo que no quiero, puedo estar mintiendo, porque no sé qué va a pasar de aquí a 4 años, de aquí a 5 años. Yo espero que no precise. Espero que no necesite regresar a la presidencia, porque ya tengo 67 años y creo que es importante que cada vez vayamos renovando más, colocando gente más joven, con más vigor, con más fuerza. Siempre que hay un político que se cree imprescindible, insustituible, tienes a un dictador, ¿sabes? Como soy demócrata, creo que la alternancia de poder es una experiencia buena para quien gobierna y para el pueblo. Cuando usted estaba en la presidencia, desapropió miles de hectáreas de tierras para beneficiar a 600.000 familias. Y aquí no hubo ni la desindustrialización de otros países, ni la conflictividad social. ¿Por qué en Brasil sí se pudo hacer eso y en Venezuela desapropiar significa desindustrializar el país? Es una cuestión de constitución. Es una cuestión de constitución. Aquí en Brasil, la Constitución obliga al respeto de la propiedad privada y si quieres hacer una reforma agraria, tienes que expropiar y pagar el precio. Pagamos por todo. Pagamos por todo. Expropiamos 47 millones de hectáreas. 47 millones de hectáreas. Es mucha tierra. ¿Cómo era el día a día de un gobierno de Lula? ¿Qué tenía de diferente con respecto a los gobiernos convencionales? Lula no decide nada
sin colocar las partes interesadas en choque. Entonces, ponía la cuestión ambiental, por ejemplo. Va a construir una hidroeléctrica gigantesca en Amazônia porque no hay electricidad, la gente no tiene electricidad en la casa, no hay estímulo a las industrias. Bueno, y los ambientalistas llegan y dicen, no se puede construir una presa de no sé cuántos millones de megavatios en la selva amazónica. Y él ponía las dos partes para chocarse, ahí, y él arbitrando. Y al final él decidía cómo va a ser. ¿Se construye? ¿Se no construye? ¿Se atiende? ¿Se no atiende? Él hacía reuniones con todas las capas organizadas de la sociedad, todas. Incluso, por la primera vez en la historia de Brasil, grupos homossexuales, lésbicas, bissexuales, transgénicos, iban al Palácio del Planalto y eran recibidos por el presidente de la República, no por un tipo en la puerta que los recibía. Impresionante. Los jansenianos, la gente que tenía lepra, que eran tratados como casi aislados, los recibió ahí en el palacio. Consideradas as imputações. Pero el gobierno de Lula no estuvo exento de dificultades. El llamado mensalao, un escándalo de corrupción por el pago de sobornos de parte del partido de gobierno a congresistas para que aprobaran los proyectos de la presidencia, llevó a 25 funcionarios del partido oficial o cercanos a él a la cárcel. ¿Usted se siente en alguna medida responsable por la corrupción que golpeó su gobierno y su partido? Olha, deixa-te dizer uma coisa. Mira, déjame decirte algo. Yo he rechazado hablar del mensalao porque, como era presidente, tenía que esperar a que terminara el proceso para poder hablar, cualquiera sea el resultado. La verdad, durante algún tiempo, el mensalao dejó de ser un proceso jurídico para convertirse en un proceso político. Pero de eso voy a hablar en determinado momento. Hoy en Brasil, cualquier ciudadano, cualquier entidad puede conseguir información sobre un viaje de la presidenta Dilma para Colombia y saber cuánto gastó en el hotel, cuánto pagó en el hotel. Esto fue algo que hicimos en este país. Creo que no hay lugar en el mundo en donde haya más transparencia que en el gobierno. Presidente, a todos los seguidores suyos en el mundo y en Brasil, por supuesto, no les gustaría que usted terminara involucrado en un proceso que hemos visto tan triste como el mensalao. Ya sé que me dijo que va a hablar de eso en algún momento, pero usted tiene las pruebas para defenderse si le toca enfrentar un proceso judicial. No, yo no tengo que me defender. Yo no tengo que defenderme. Alguien tiene que acusarme. Primero tiene que aparecer un acusador. Bueno, hay uno, ¿no? No hay ni uno. No lo ha presentado formalmente, No hay ni uno. pero ha hablado. O sea, no, veja. No, mira, yo no quiero hablar de eso porque sería entrar en un debate, pero no puedo tomar en serio a un ciudadano que fue condenado a 40 años, que pasó 7 años siendo juzgado y que después que es condenado dice, tengo algo que decir, y es escuchado y no dice nada. Yo sinceramente no puedo tomar en serio una estupidez de esa magnitud. Ustedes fueron obreros, algunas de las hermanas fueron empleadas domésticas. ¿Eso ya quedó atrás? ¿Están en un mejor nivel económico? No, el único que quedó con mejor nivel fue Lula, porque ahora está ganando dinero y tiene que estar ganando bien. Cobrando por palestras. Cobrar por conferencias, ¿no? Está full, ya no tiene fechas, pues tiene muchas ya agendadas. Muchas palestras para hacer. Yo un poco mejor, porque tuve una indemnización de amnistía política y tuve una profesión donde ganaba un poco más que los otros. Pero no tengo nada. Debo todo. Si revisas mi cuenta bancaria, es préstamo, 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 porque es el sistema donde estamos. Pero mi familia continuó siendo la misma. Desde el punto de vista económico y tal, nada. Nadie se aprovechó del poder. Yo digo para todo el mundo lo siguiente. Yo le digo a todo el mundo lo siguiente. Yo soy hijo de madre y padre analfabetas. Nacieron y murieron analfabetas. Yo tengo un único legado que cargo en mi vida, que es el derecho de caminar con la cabeza erguida. Eso lo aprendí con mi mamá y lo conquisté cada día de mi vida. Por tanto, no hay en este país. Por tanto, no hay en este país nadie con la autoridad moral de hacer una acusación contra Lula. Cualquier acusación a Lula. Al volver, Para mí, o apertar de una mano
Un apretón de manos, un abrazo, una mirada a los ojos vale por 500 emails, por 800 llamadas telefónicas. Vale por 800 telefonemas. Porque la política es química. Las claves del liderazgo internacional de Lula, incluso entre antagonistas. Déjenme sus sugerencias y comentarios en mi página de Twitter, ClaudiaPCNN. Siga con nosotros, Los Influyentes tiene más. Admirado por opuestos ideológicos, George W. Bush, Hugo Chávez, recibido por líderes de todas las latitudes, Mahmoud Ahmadinejad en Irán, Jacob Zuma en Sudáfrica, aplaudido por representantes de todos los sectores de la sociedad, mujeres, empresarios, homosexuales, sindicalistas, pobres. Desde que dejó la presidencia, Lula ha realizado un centenar de viajes internacionales, llevando al mundo las ideas que promueve a través del instituto que lleva su nombre para fortalecer la democracia y combatir el hambre en el mundo. Eu, quando assumi a presidência em 2003, Cuando asumí la presidencia en 2003, tomé una decisión. Yo afirmé que era posible cambiar un poco la geografía política y la geografía económica del mundo y no dejar que apenas dos bloques, de un lado Estados Unidos, que aunque sea un solo país, vale por muchos bloques, y la Unión Europea, determinasen la lógica de la política comercial o de la política mundial, lógica da política comercial, da política mundial, inclusive en las propias Naciones Unidas. E tomei a decisão Y tomé la decisión de que era necesario reorganizar a América del Sur, o sea, reconocer, sabes, nuestra proximidad, nuestras similaridades y comenzar a trabajar el potencial de desarrollo entre nosotros. E aconteceu o quê? ¿Y qué pasó? Teníamos un comercio con América del Sur, en el caso de Brasil, de 10 billones de dólares y pasamos a 70 billones de dólares. ¿Por qué a usted le toma tan poco tiempo hacer lo que a otros gobernantes les toma tanto tiempo o nunca lo hacen? Porque nunca quisieron. A verdade é que a América do Sul, tanto os portugueses, La verdad es que América del Sur, tanto los portugueses como los españoles y después los americanos y los ingleses en otro momento, trataron de no permitir que la América española y la América portuguesa se juntaran y conversaran. e conversasse. Um absurdo, Un absurdo, Claudia. Brasil tiene casi 16.000 kilómetros de frontera seca con América del Sur. Con Colombia son casi 3.000 kilómetros de frontera. Con Bolivia, más de 3.000 kilómetros de frontera. Con Perú, otros millares de kilómetros. O sea, el primer puente entre Brasil y Bolivia lo construí yo, después de 500 años. El primer puente entre Brasil y Perú lo construí yo después de 500 años. Él entonces personifica la voz de ese nuevo mundo emergente que básicamente empieza a reclamar con justicia la voz de los países emergentes en los organismos internacionales, pero sobre todo en las grandes discusiones del mundo. Yo recuerdo, por ejemplo, en una cumbre de presidentes de América Latina y de Europa, en los amaneceres de la crisis de Grecia, en que el presidente Lula, que ya estaba casi que en el último año de su gobierno, un poco hizo una exposición en que le dio realmente una clase a los presidentes europeos acerca de cómo manejar la crisis griega y cómo desde su óptica los países, cuando no confrontaban rápidamente los problemas financieros,
estos solo tendrían a agravarse. Yo, gracias a Dios, construí una buena relación con todo el mundo. Nunca miré a los presidentes como presidentes, siempre los miré como compañeros, porque mi relación no termina con el mandato. Yo soy un hombre que aprecia mucho la relación humana. Para mí, un apretón de manos, un abrazo, una mirada a los ojos vale por 500 emails, por 800 llamadas telefónicas, porque la política es química. Uno que lo conoce un poco entiende por qué Obama dice, este es el tipo, I like this guy, I love this guy. Porque Lula hace política por teléfono, personalmente. Y esta admiración que Obama dice tener por él, la tenía George W. Bush. Sí, señora. El fantasma que asustaba a toda a América Latina de izquierda, se trataban como viejos amigos. You come as a friend, we welcome you as a friend, and our discussions were very friendly. Lula tiene una capacidad increíble de hablar con el mismo lenguaje, con la gente pobre y con la gente rica, con la gente de izquierda y con la gente de derecha. Esto lo transforma en un personaje universal. La gran diferencia con el presidente Lula y muchos otros es que él nunca se quedaba en los ideologismos, sino por el contrario, era un hombre y ha sido un hombre fundamentalmente mucho más pragmático. Por eso es que usted no necesita hablar inglés para tener excelente comunicación con líderes de todo el mundo. ¿Algún día ha querido hablar inglés o de verdad siente que no lo necesita? No, claro que a mí me gustaría saber hablar inglés, francés, italiano, español. El español hasta podría hablar algo, pero me da pena hablar y me preocupa cometer algún error. Cuando eres presidente, que están sosteniendo otra relación con otros presidentes y haciendo negocios, cada palabra vale oro. Entonces, no te puedes equivocar. Y luego también aprendí que mi idioma es un patrimonio. Mi idioma es un patrimonio, o sea, el idioma, la lengua portuguesa, es un patrimonio de Brasil. Y por tanto, tienes que usarlo de forma que las personas quieran aprender portugués en vez de querer tú aprender inglés. ¿Cuántas veces me dijiste que han ido a África después de que él dejó el gobierno? Bueno, él, después que dejó el gobierno, fue, yo creo que 33 veces. Presidente, ¿por qué tiene tanta empatía por África? Eu divido mi corazón. Yo divido mi corazón en dos, ¿sabes? Una parte es para Brasil y tengo que agarrar un poquito de mi corazón y repartirlo mitad para América Latina y mitad para África. ¿Por qué que eu faço isso? ¿Por qué hago eso? Primero, porque creo que en América Latina necesitamos dejar de ser ingenuos, de estar creyendo que alguien nos salvará. En África tenemos una deuda histórica, o sea, fueron 300 años de esclavitud. Entonces, la música brasileña, la alegría brasileña, la cultura brasileña, la mezcla entre europeos, negros e indios, dio como resultado el brasileño como él es. Entonces creo que Brasil tiene una deuda con África que no puede ser medida con dinero, tiene que ser medida con solidaridad, con contribución. Cuando él empezó a darle en una enorme importancia al África, muchos intelectuales, expertos internacionales, más o menos se burlaban de que el presidente Lula le dedicaba tanto tiempo al África. Pues bien, si uno observa, por ejemplo, lo que pasó en la elección del director de la OMC, mucho tuvo que ver con esa política que el presidente Lula extendió al África, que le ha dado una enorme presencia internacional a la política internacional brasilera y que además le generó muchas oportunidades económicas. Esa es la manera como usted quiere ser recordado, como el que llevó la receta a todas las partes del mundo. ¿Qué yo tengo para llevar afuera? ¿Qué tengo yo para llevar allá afuera? El ejemplo de las cosas que resultaron en Brasil, ¿sabes? Sobre todo la relación con los pobres, la relación con la sociedad para que, adaptadas a la realidad de cada país, se puedan implementar, ¿sabes? Yo sueño con eso.
Sueño con eso, trabajo con esa idea. Es por eso que le dedico tanto a África. Tanta dedicación a África. Un día que estuvimos viendo un programa de vivienda que financiaba el banco y él estaba mirando los programas de vivienda y entró a las viviendas y dijo, mire, aquí le faltan ventanas. Entonces como que todos los arquitectos y todo el mundo se preocupaba, ¿por qué? Y él dijo, mire, cuando uno es pobre, uno necesita una ventana para tener una mirada que tenga una visión distinta a lo que es su propia situación. Y él lo que tuvo en esencia fue ese entender de dónde está el alma, el sentir de los pobres, esa dignidad, tratarlos con la dignidad y acercar el Estado a ellos para darles esa oportunidad y ayudarles a ver esa movilidad social. Y por esa autoridad frente a soluciones para la pobreza y para llegar a acuerdos entre antagonistas, le pregunto por las recetas de la Venezuela chavista. Deixa una cosa, Cláudia. Déjame decirte algo, Claudia, para no cometer una injusticia. Yo creo que Chávez cometió exceso, hasta de democracia. ¿Sabes cuántas elecciones ocurrieron en Venezuela durante el tiempo de Chávez? Era elección todas las semanas, todos los días. Era referendo, era plebiscito, era referendo. Él participó en todas y él ganó. La crítica es que no ejerció democráticamente el poder. Esta es una diferencia. ¿Ves? Esa es una diferencia. Me cansé de conversar con el compañero Chávez, ¿sabes? De que era necesario aprovechar la riqueza del petróleo de Venezuela para hacer de Venezuela un país altamente industrializado, un país independiente del punto de vista de la agricultura, o por lo menos ser un país fuerte en la agricultura. Creo que él estaba caminando hacia la consolidación del proceso democrático de Venezuela, inclusive en la perspectiva de ser su último mandato. Yo pienso. ¿Se está preocupado por el futuro de Venezuela? Ahora, veja, yo he conversado con el presidente Maduro y creo que Maduro tiene un dilema que es muy importante. Primero, tiene que crear su personalidad propia. O sea, él necesita presentarse no como el sustituto de Chávez, sino como el presidente de la República y decirle claramente al pueblo de Venezuela cuáles son sus prioridades en los próximos 5 años. Maduro es muy inteligente. Maduro es muy inteligente. Yo conozco a Maduro hace mucho tiempo. Yo en aquello que pueda hacer, aquello que esté a mi alcance, que pueda ayudar, lo haré. Y por ese compromiso con América Latina, hace unos meses el presidente Correa dijo que Lula sería el mejor secretario para UNASUR, algo con lo que él no está de acuerdo. Creo que el cargo de UNASUR, en mi opinión, tiene que ser ocupado por un hombre de carrera, ¿sabes? Por un buen técnico, por un buen burócrata, un buen embajador. Porque tuve relaciones con todos los presidentes y no sería adecuado. Imagínate que Estados Unidos resuelve nombrar a Clinton presidente de las Naciones Unidas. O sea, no es correcto. No es correcto. Brasil ya es muy grande. Brasil no necesita ocupar determinados cargos. Al volver, cuando tomé la decisión de dejar de fumar, tomé la decisión de no ser un exfumador fastidioso. El cáncer de garganta y la recuperación. Antes del cáncer de laringe, Lula ya había empezado a dejar el cigarrillo, pero la enfermedad lo obligó a dejarlo por completo. El médico que lo atendió aquí en el Hospital Sirio Libanés dice que la rápida recuperación del expresidente se debe en parte a la determinación con la que afrontó la enfermedad. Siempre una persona que se cuidó. Este es el médico de Lula desde hace 22 años. Dice que el cáncer de laringe fue descubierto a tiempo gracias a que el paciente siempre ha sido muy puntual con los chequeos médicos. Cuando él supo que tenía cáncer, ¿cómo fue su reacción? Qué susto, asustado. Creo que susto, asustado.
aprensivo, porque el presidente Lula siempre fue una persona muy saludable. Todos los exámenes siempre daban normales. De repente, una evaluación de rutina le dice, usted tiene cáncer. ¿Por qué se curó tan rápido cuando otras personas duran con ese cáncer tanto tiempo? Cura es una palabra muy pesada. Él está sin la enfermedad. Tiene algunos años de observación. Sin embargo, su respuesta a la quimioterapia y radioterapia fue muy buena. El tumor, la verdad, retrocedió completamente. La cabeza, mente, el estado psicológico, su estado general, que siempre fue muy bueno, muy saludable, y su voluntad de vencer, ¿no? A él le gusta hablar mucho y cuando tenía el cáncer no podía hablar. Sí. ¿Cómo manejaba eso? Se ponía nervioso algunas veces, ¿no? Después de la radioterapia, principalmente, pues la garganta se quemaba mucho, entonces comía mal. Eso tal vez haya sido lo que más le incomodó. ¿Y en su casa no lo regañan? ¿No le dicen después del cáncer por qué no se la toma más suave? A mesma bronca de 78. La misma bronca de siempre. El mismo problema del 78, ¿sabes? En octubre de 2011... Yo, cuando tuve el cáncer en octubre de 2011, pensé que me había acabado. Pero ahora creo que estoy mejor. La garganta está bien, estoy más saludable, estoy haciendo 2 horas de ejercicios todos los días. Y trabaja más que antes. Nosotros hicimos una de las viajes más recientes. Salimos de aquí. Fomos direto a Sudáfrica. De Sudáfrica fuimos a Moçambique. De Moçambique fuimos a Etiópia. De Etiópia fuimos a Nova Delhi, em Índia. Volvimos de Nova Delhi em vuelo de 23 horas com uma escala em Luanda, em Angola. Ele tem uma resistência física que me espanta, me surpreende. Su vicio es trabajar. Não é vício, é uma coisa gostosa. No es un vicio, es algo sabroso. Me gusta hablar con la gente, me gusta dar discursos, me gusta conversar con dirigentes sindicales. Así es. ¿Y ya no fuma? No fumo hace 3 años y medio. Pero Marisa sí fuma. ¿Fuma? ¿Y usted no le dice...? No, mira, yo creo que es muy importante que las personas decidan sobre lo que quieren hacer. O sea, en mi casa, cuando tomé la decisión de dejar de fumar, tomé la decisión de no ser un exfumador fastidioso, ¿sabes? Que siempre le está reclamando a los demás. Quien quiera fumar, quien quiera beber, ¿sabes? Cada uno hace lo que quiera. Se prohíbe prohibir. ¿Le queda tiempo todavía para hacer esas cosas que le gustaron tanto toda la vida? Jugar cartas, pescar, jugar al fútbol, ir a hacerle barra al Corinthians. Hoy estoy trabajando más de lo que trabajaba como presidente, viajando más de lo que viajaba como presidente. Y descubrí que yo no sabría vivir sin eso, no sabría. Yo realmente no nací para quedarme dentro de casa. Al volver, creo que una persona que no llora no es un ser humano perfecto. La faceta llorona de Lula. Eu sou chorão. Yo soy un llorón. Lloro viendo la novela, viendo a mi Corinthians perder. Creo que una persona que no llora no es un ser humano perfecto. Hincha furibundo del Corinthians, buen jugador de cartas, dicen que talentoso cocinero de carnes y hasta buen pescador. Todos ellos hobbies a los que Lula ya no les dedica tiempo, pero que hacen parte de su estilo diverso y sensible de vivir. Sensible, algo que él no pretende esconder.
¿Cuándo fue la última vez que lloró? Eu sou chorão. Yo soy un llorón. Lloro viendo la novela, viendo a mi Corinthians perder. Creo que una persona que no llora no es un ser humano perfecto, no tiene sentimientos. Yo pienso mitad con la cabeza y mitad con el corazón, ¿sabes? Así soy. Eu choro quando vejo gente em dificuldade. Lloro cuando veo a gente en dificultad. Lloro cuando recibo una carta, ¿sabes? Hay mucha gente que agradece, mucha gente, ¿sabes? Yo nací así y así moriré. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Y las pruebas abundan porque ha llorado en público sin esconder las lágrimas. Acá cuando Río de Janeiro ganó la sede de los Olímpicos 2016. En esta fotografía después de tomar posesión en 2003 y en esta otra conmovido por una niña de San Bernardo del Campo. Y cuando de fútbol se trata, su talante negociador desaparece. ¿Y cómo va el Corinthians ahora, presidente? Tá bem. ¿Sí? Tá bem. Saiu da Libertadores. Bien, salió de la Libertadores porque un juez se robó al Corinthians como nunca. Corinthians como nunca. ¿Robó qué? Asaltó al Corinthians. Para finalizar nos comparte su gusto musical, que como todo en él, tiene que ver con política. O meu artista favorito, na verdade, é o Chico Mi Buarque. artista favorito, la verdad, es Chico Buarque, con quien tengo una buena relación política. Su padre era del PT, su padre fundó el PT. Su madre era contribuyente del PT y él siempre fue elector del PT. Inclusive, en la última elección, él dijo una frase linda. Él dijo, Eu gosto desse governo. a mí me gusta este gobierno, porque no habla fino con Estados Unidos y no habla grueso con Bolivia. Que eu já participei de tantas coisas na vida, já me encontrei com tantas personalidades, já participei de tanto evento que eu imaginava que eu não ia me emocionar. E, de repente, eu era o mais emocionado, o mais chorão de todos que estava ali. Así llegamos al final de esta edición de Los Influyentes con Lula, como lo conoce el mundo, un exgobernante que antes de dejar el cargo dijo que se imaginaba miserable el hecho de no ser más presidente, pero que ahora que tiene la posibilidad de volver a competir para regresar a Planalto, dice que no lo hará. Algo que muchos aquí en Sao Paulo, desde donde me despido, no lo tienen tan claro. Gracias por acompañarme, esto fue Los Influyentes, les habló Claudia Palacios.